¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 20 de mayo, como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto llevarles las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde ya agradecemos por su preferencia y le invitamos a que se quede con nosotros durante las próximas 2 horas de completa información. Raúl, buenas tardes. Como siempre, un gusto acompañarte. Gracias, Elida. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, vamos a 2 horas de completa información. Tenemos hechos nacionales e internacionales, lo que usted necesita saber, también información en desarrollo. A continuación, un adelanto. Además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presenta. Entró en vigencia el nuevo estado de emergencia nacional que incluye una cuarentena de 15 días más y que vence hasta el próximo 6 de junio. Arena ya presentó una demanda de inconstitucionalidad al decreto. Ya le contamos. Hay una nueva muerte a causa del COVID-19, elevando la cifra a 31 fallecidos y se reportan 1.571 casos confirmados. Salud espera realizar 3.000 pruebas diarias para detectar más casos de coronavirus. 2 policías han fallecido por COVID-19 y hay 200 infectados, 2 de ellos en estado grave recibiendo atención hospitalaria. Le tenemos los detalles. 64 millones de dólares en pérdidas reportan las micro y pequeñas empresas en un mes de cuarentena domiciliaria. Según el informe de la Cámara de Comercio, después de la reactivación podrían tardar hasta 6 meses para recuperarse. En el mundo, la cifra de coronavirus ya supera los 4.900.000 contagios y hay más de 324.000 fallecidos en 188 países. En Latinoamérica, uno de los más afectados es Brasil, que reportó más de 1.000 muertes en las últimas 24 horas. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presentó. Ya nuestros equipos están listos para compartirnos las noticias de las últimas horas. La periodista Tatiana Funes nos tiene un informe relacionado al incremento de muertes y casos de COVID-19 en El Salvador. También nos acompaña la periodista Carla Goches, que ha conversado con salvadoreños que tienen sus valoraciones respecto al nuevo decreto ejecutivo que les obliga a guardar 15 días más de cuarentena domiciliaria. Marcela Rivera desde Ciudad Versalles nos cuenta cómo artistas famosos han modificado su forma de trabajo a consecuencia del coronavirus. Julio Guevara se encuentra en Ayutuxtepeque. Ahí conoció a una anciana que está luchando por salir adelante en medio de la pandemia. Y también más adelante nos estaremos enlazando con Luis López, que nos tiene información de la llegada del invierno y las emergencias que pueden surgir. Esto, recordemos, hay que sumarlo a lo que estamos viviendo en relación al COVID-19. Vamos con las informaciones de las últimas horas. Hoy entró en vigencia el decreto ejecutivo número 26 para enfrentar la pandemia del COVID-19. ¿En qué consiste y qué dicen los funcionarios de gobierno ante la falta de una aprobación de una ley oficial de la República? Veamos. A las 0 horas de este miércoles 20 de mayo, entró en vigencia el decreto ejecutivo número 26, que establece una nueva cuarentena obligatoria por 15 días en todo el territorio nacional. Este decreto se basa en el artículo 136 del Código de Salud, que mantiene las mismas disposiciones plasmadas en el decreto ejecutivo 24, que vence este 21 de mayo, aunque con una diferencia en el marco legal. El 24 lo que desarrollaba era el artículo 8 de la ley que ya existía, que se llamaba Ley de Regulación de Cuarentena. El 26 regula ambas cosas. Regula la cuarentena, regula las medidas de utilización de salida de las personas que están autorizadas a través de su DUI, regula que el transporte público no puede salir, regula que debe, las entidades públicas y las entidades privadas que están funcionando o que están autorizadas para funcionar, deben darle transporte a sus empleados. Eso es lo que regula el 26, eso es un concentrado y mucho más completo. Con este decreto ejecutivo, El Salvador se declara en zona de control sanitario, en el cual se permitirá desarrollar y regular las medidas de prevención de los contagios del coronavirus COVID-19.
nosotros nos permite también, el Código de Salud habla de 4 elementos importantes. El primero es la competencia que le da al ministro de Salud. El segundo es el establecimiento de zonas específicas de cuarentena. El tercero son las medidas extraordinarias que debe de tomar. Y el cuarto es el tiempo que debe de decidir el ministro a partir de los informes que él tenga. Dice el artículo 136 del Código de Salud que esto es para fines de evitar contagios en el caso de las epidemias, dice, pero en este caso es el caso de una pandemia. Pero esto no hubiese sido posible sin un estado de emergencia, por lo que el Ejecutivo también emitió el decreto número 19 con base a la Ley de Protección Civil, pero ¿podría ser declarado inconstitucional como el decreto número 18 que establecía el estado de emergencia por 30 días? No tengo ningún problema si van a pronunciarse o si van a presentar un recurso ante la Sala de lo Constitucional. Deberá ser esta la responsable de determinar si las herramientas que hemos utilizado son o no constitucionales. Ningún gobierno quiere tomar medidas como las que se están tomando, pero hay una pandemia, como dice la Sala. Entonces, ¿es válido que cuestionen? Por supuesto. ¿Es válido que se metan demanda? Por supuesto. Hay que defender el Estado de Derecho. Lo que no es válido es tener agendas oscuras para atacar al gobierno. Los funcionarios de gobierno manifestaron que tienen claro que estos 2 decretos para enfrentar la pandemia del COVID-19 deben de ser aprobados en el Congreso, por lo que en los próximos días podrían ser presentados. De hecho, nosotros lo venimos diciendo en cada ocasión que podemos, en cada oportunidad que tenemos, y esta es otra, y de verdad le mando un mensaje a los diputados, por favor, las puertas de Casa Presidencial están abiertas, reunámonos, es importante, los únicos que no han atendido el llamado, porque ya llevamos 2 reuniones con diputados, son de la fracción de Arena y del FMLN. Pero sí, estamos completamente abiertos al diálogo nosotros. Se espera que al terminar esta nueva cuarentena obligatoria de 15 días, el gobierno central inicie con la reapertura de la economía salvadoreña. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y dirigentes del partido Arena interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia en contra de los últimos decretos aprobados por el gobierno para atender la emergencia del COVID-19. Los demandantes argumentaron que el Ejecutivo está sobrepasando lo establecido en la Constitución de la República con los decretos número 19 y 26. Como Partido Arena venimos a presentar este día demanda de inconstitucionalidad en contra de los decretos 19 y 26 que ha pronunciado el presidente de la República. Creemos que nuevamente se ha excedido en sus labores, creemos que el Estado no puede seguir actuando de esta manera, creemos que debemos de trabajar en conjunto y no permitir que se sigan atropellando los derechos de la población. Pero ¿qué dicen distintos sectores políticos? Diputados dan sus valoraciones sobre este nuevo decreto ejecutivo número 26 y cuál es el panorama que se podría mantener posiblemente confrontados a los 3 órganos de Estado. Ingmar Batres con el reporte. Adelante, Ingmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Las fracciones mayoritarias en la Asamblea Legislativa argumentan que el decreto 26 emitido por el Ejecutivo y que prolonga la cuarentena hasta el 6 de junio es ilegal. ¿Cuál es el fundamento de Arena y del FMLN? Escuchemos a continuación. Claro que una declaratoria de emergencia corresponde a la Asamblea Legislativa. Con este decreto estamos frente a, de nuevo, una reiterada conducta de irrespeto a la Constitución, de invasión en las competencias de la Asamblea, de irrumpir en las competencias que por ley tiene la Asamblea Legislativa. Restringen derechos de la población sin que exista un régimen de excepción. Nuevamente está sobrepasando las atribuciones dadas por la Constitución y por la ley. Pero ¿cuál es la opinión de los demás grupos parlamentarios? Escuchemos a continuación qué es lo que dice el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, y también a Guillermo Gallegos de Gana, que critica el actuar de los demás legisladores. Estamos en un Estado democrático, por lo tanto debemos de tener diferencias en los puntos de vista de las soluciones a los problemas del país. No quiere decir que con eso tengamos alguna situación incómoda de roce permanente, porque nosotros, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a mí me consta,
ni este servidor están polemizando con el presidente. Así es que no existe tal confrontación. Existen algunas situaciones, obviamente, de impases en ciertos temas. Teniendo en cuenta también que la Asamblea incumplió un requerimiento que hizo la Sala de lo Constitucional, donde mandataba que tanto el gobierno como la Asamblea debían de crear una ley de emergencia. Decía, una ley de emergencia, no la ley que hicieron, que es una reactivación económica. Entonces esa ley el presidente la va a vetar porque es inconstitucional, inaplicable. Entonces estamos en una situación que el presidente no se puede quedar de brazos cruzados o estar dormido ahorita como muchos diputados que no se han levantado. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando seguimiento a las acciones que implica el nuevo decreto ejecutivo y también a las reacciones de otros sectores ante la nueva medida por parte de Casa Presidencial. Regreso a la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sigmar. Gracias por tu reporte. Pero ¿qué opina la población respecto al nuevo decreto que pretende mantener las mismas medidas ya establecidas como la restricción de movilidad y la cuarentena domiciliaria? Carla Goches nos cuenta al respecto. Adelante. Buenas tardes, tenemos información respecto a la opinión de las personas sobre el decreto número 26 que anunció el gobierno el día de ayer, en el que se mantienen las medidas restrictivas de movilidad y la cuarentena hasta el 6 de junio. ¿Qué piensan las personas sobre este nuevo decreto? Escuchemos a continuación. Que se lo sigan extendiendo, ya no, ya, como le digo, ya la gente necesita salir a trabajar. Para mí que no, ya él debería de... Allí pues cada quien uno sabe que eso corre riesgo, ¿verdad?, de contagiarse, pero igual la necesidad, hay que salir a trabajar, así que no, pues para mí no está bien que siga ya, porque siempre dice una fecha y luego la vuelve a extender y luego así, y la gente ya está desesperada para trabajar, de veras, como le digo. Mire, en parte es bueno, porque realmente estamos tratando de protegernos, ¿verdad?, del virus que anda circulando por todo el mundo. Todos quisiéramos salir a trabajar, pero realmente tenemos nuestras familias. Sabemos que estamos en peligro, pero tenemos que colaborar para nuestra salud. Algunos de ellos han manifestado estar de acuerdo con este nuevo decreto número 26, sin embargo, solicitan que se pueda retomar el transporte público, pues han tenido dificultades a la hora de movilizarse. Esta es la información que tenemos hasta esta hora. Seguiremos ampliando en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla, nos mantenemos atentos. Seguimos con temas económicos porque la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reporta pérdidas de hasta 64 millones de dólares en las medianas y pequeñas empresas, esto en el último mes de la emergencia por el COVID-19. Christopher Cornejo con los detalles. El apagón de las actividades económicas en el país a raíz de la emergencia por el nuevo coronavirus ha generado pérdidas de hasta 64 millones de dólares, según la más reciente encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y nuestro mensaje aquí es que si una muestra de 467 empresas reportan estos niveles de pérdidas en 5 semanas, imaginémonos el total de pérdidas que habrá generado al día de hoy este largo periodo de cuarentena en las 138,000 micro y pequeñas empresas que existen en el país y en las casi 70,000 medianas y grandes. O sea, estaríamos hablando de pérdidas realmente astronómicas. El sector servicio es el más afectado con una pérdida de 34 millones de dólares. Comercio reporta pérdidas de 19 millones, mientras que el sector industria reporta 10 millones de dólares en pérdidas. El 90% de las empresas encuestadas han tenido una caída de sus ingresos del 50% o más. Eso es impresionante. Aperturar la economía es urgente, aseguran los representantes, debido a que en la actualidad solo el 7% de las empresas funciona a totalidad. El 44% funciona de forma irregular,
mientras que el 49% de las empresas suspendió operaciones a nivel nacional. La pérdida de empleos es otra de las consecuencias del cierre de las empresas. 350,000 empleos claramente afectados y en riesgo, y muchos de esos que ya se perdieron. Que haya una apertura desordenada. Siempre, en todo momento, hemos dicho que la salud va primero. Pero ante estos datos tan duros. En el momento en que esa empresa, por ejemplo, cierra, pierde contratos de exportación que eventualmente van a repercutir en su flujo de caja y por lo tanto va a ser insostenible en el tiempo. Las empresas afectadas podrían demorar entre 4 a 6 meses para lograr recuperarse o salir de la etapa conocida como pospandemia. Sectores como el de turismo y restaurantes serían los que más dificultades tendrían para recuperar la línea. Para Noticiero Hechos, Christopher Cornejo. Y el Ministerio de Salud informó sobre el 31º fallecido por COVID-19. Se trata de un hombre de 50 a 60 años con antecedentes de diabetes. El Ministerio de Salud asegura que se cumplió con todo el protocolo establecido. Vamos a revisar los datos estadísticas en la página oficial de las autoridades de gobierno sobre cuál es el comportamiento del COVID-19 en El Salvador. Por ejemplo, ya se contabilizan 1.571 casos a nivel nacional, ya 531 personas han superado esta enfermedad. Lamentablemente, ya como escuchamos, hay 31 fallecidos ya en El Salvador. También hay casos activos hasta la actualidad, hay 1.009 casos activos. También hay 902 personas con sospechas del COVID-19 y ya se han realizado más de 62,000 pruebas. Vamos a revisar las condiciones o los pronósticos de los pacientes, y es que, como le hemos informado durante las últimas semanas, el estado crítico y grave de varios de los pacientes se ha detallado en esta gráfica e incluso han incrementado los casos. Por ejemplo, en estado crítico hay 27 personas en este estado crítico y en grave también hay bastantes personas en estado grave producto del COVID-19. Según las estadísticas de las autoridades, 55 personas. Vamos a hablar, por ejemplo, las edades, el grupo o el rango de las personas, porque le hemos dado seguimiento a este dato que estamos viendo en pantalla y es de ponerle atención también. Hay 37 niños de 0 a 9 años con COVID-19. 37 niños o niñas con esa enfermedad. También hay 65 adolescentes de 10 a 19 años de edad que también tienen este padecimiento. Solamente en estos dos grupos son más de 100 personas con el COVID-19. En caso de los adultos jóvenes hay 700 personas con COVID de 20 a 39 años. También ya los adultos de 40 en adelante hasta 59 años hay 578 casos. Así, parte de la información actualizando los casos de COVID-19 en El Salvador y cómo también va incrementando el registro de las personas contagiadas a nivel nacional. Y a esta hora nos vamos a enlazar con la periodista Tatiana Funes, que nos tiene información relacionada precisamente a lo que veíamos en esas estadísticas, el incremento de muertes y casos de COVID-19. Te escuchamos, Tatiana. Así es, efectivamente, este día el ministro de Salud, Francisco Alaví, ha brindado una actualización sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Entre los datos que ha brindado a la prensa, destaca de que al menos 250 elementos de los cuerpos de seguridad han sido afectados por esta enfermedad. Pero escuchemos a continuación las declaraciones del titular de salud en el reporte que les he preparado. 200 policías y más de 50 militares son parte de las estadísticas de casos confirmados de coronavirus. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Francisco Alaví. El personal de primera línea es el que más contagios reporta a la fecha.
Todo el personal de primera línea está expuesto a la enfermedad. Es conocido que es personal de mayor riesgo, que mayor reporta casos positivos de coronavirus es la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Cerca de 200 casos confirmados de coronavirus en la Policía Nacional Civil. También el Ministerio de la Defensa son cerca de 50 a 60 casos confirmados de coronavirus. El director de la Policía Nacional Civil también confirma la baja de 2 elementos. Tenemos 2 compañeros fallecidos dentro de la institución policial. Tenemos un caso de un compañero operativo y también tenemos un caso de un compañero administrativo, para que podamos ver la magnitud de la amenaza que tenemos enfrente. Aunque ya se reportan más de 1.500 casos confirmados de esta enfermedad en el país, la cifra de personas recuperadas sigue en aumento. A la fecha son más de 550 los pacientes que han vencido al COVID-19. Sale por pacientes recuperados, estos pacientes, pues gracias a Dios, le ganan la batalla y lo importante es conocer que son pacientes que salen de unidades de cuidados críticos. En ese sentido, estos pacientes no se van directamente a su hogar, sino que pasan a una vigilancia estrecha y completar el protocolo. Aunque ese número es alentador, si la población no acata las recomendaciones, no será posible aplanar la curva y el sistema de salud no tendrá la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Alrededor de 80 unidades de cuidados intensivos que se han de alguna manera ido acoplando porque teníamos la cantidad de UCIs sin el equipo necesario. De seguir el crecimiento sostenido y el alza de los casos confirmados, el sistema de salud no va a tener la capacidad de poder dar tratamiento a la mayoría de estos casos. El Ministerio de Salud continúa trabajando en la búsqueda de casos y la aplicación de pruebas de la pandemia. La detención temprana del coronavirus podría ser la clave para la efectividad del tratamiento, sostiene el titular. El titular de salud también ha hecho un llamado a la población para que continúe trabajando en la prevención del COVID-19 en nuestro país. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes y de esta manera regreso la señal a los estudios. Feliz tarde. Igual para ti, feliz tarde, Tatiana. Y en más información de este día, un grupo de diputadas del FMLN, entre ellas Rina Araujo y Vilma Salamanca, presentaron una solicitud de reforma a la ley del Sistema Integrado de Salud. La propuesta consiste en que el Ministerio de Salud, como ente rector, proporcione los equipos necesarios al personal en casos de emergencia. Además, contempla acciones de capacitación, coordinación en temas de transporte y alojamiento para resguardar la integridad del personal, entre otros temas. Salud proporciona el equipo de bioseguridad al personal sanitario en los casos de emergencias sanitarias y que también haga oportunamente y de manera ágil las compras de insumos y equipos en este tipo de situaciones. 3 reformas que estamos proponiendo. Una es al artículo 14, incorporarle un literal L, al artículo también 32, que tiene que ver con toda la provisión que debe de tener el ministerio hacia su personal. Una reforma para que quede de manera permanente. No es una ley transitoria o algo que se esté metiendo en el marco de la pandemia. No es la primera pandemia que seguramente vamos a afrontar como país, sino que también vendrán otras. Y a esta hora el ministro de Obras Públicas está dando una conferencia de prensa precisamente para informar sobre el tema del transporte y el traslado de personas con diferentes enfermedades. Vamos a enlazarnos con Néstor Hernández, que nos tiene más información. Adelante. Se han destinado para atender también a los nexos epidemiológicos. Entonces, es una tarea en conjunta que la estamos realizando junto con el Ministerio de Salud, pero nosotros garantizamos toda la logística de transporte. Adicional a todas las actividades de transporte, como Ministerio de Obras Públicas estamos viendo la infraestructura hospitalaria de nuestro país. Actualmente estamos interviniendo de manera simultánea todos los hospitales a nivel nacional. Es una inversión de 28 millones de dólares, la estamos realizando por fase. La primera fase son 3.6 millones de dólares, 2.6 millones de dólares en infraestructura y un millón de dólares
en equipo, principalmente aires acondicionados que se necesitan en diferentes hospitales, como por ejemplo el Hospital de San Vicente y otros hospitales donde se atendían pacientes, pero no tenían el equipo de aires acondicionados necesario para esta atención. Entonces se están instalando aires acondicionados en todos los hospitales nacionales, se están adecuando y mejorando toda la infraestructura. No solo son labores cosméticas, son trabajos que se están realizando de ampliación, de reconstrucción, de mejoramiento, y no solo la parte de paredes, de piso, de cielo falso, sino que se están haciendo otras obras como mejorar el sistema eléctrico y como otros trabajos, como por ejemplo en el Hospital San Rafael ya estamos habilitando 4 unidades de cuidados intensivos adicionales a las que ya tienen. Es decir, van a pasar de 8 unidades de cuidados intensivos a tener 12 unidades de cuidados intensivos. Ya prácticamente la parte de la infraestructura ya la estamos terminando y ya están viendo todo el tema para poner todos los equipos, los ventiladores mecánicos, monitores, entre otros. Adicional, también hay otros hospitales que estamos trabajando, como por ejemplo el Hospital Rosales. Ahí estamos habilitando 21 unidades de cuidados intensivos. Otros hospitales como el Sacamil, que estamos habilitando 6 unidades de cuidados intensivos. En el Hospital Saldaña, 15 unidades de cuidados intensivos adicionales. En el Hospital Militar, 15 unidades de cuidados intensivos adicionales a las que ya se tienen. Y en el Hospital Bloom son 20 unidades de cuidados intensivos para atender niños, adicionales a las que ya se tenían. Solo en esto que estoy mencionando, vamos a tener el doble de lo que la capacidad de nuestro país históricamente ha tenido por años. Es decir, solo en la reconstrucción y mejoramiento que estamos realizando en toda la infraestructura hospitalaria de nuestro país, vamos a tener el doble de unidades de cuidados intensivos. Solo las que he mencionado van a ser 81 unidades de cuidados intensivos adicionales a las que ya se tenían. Y eso sin contar todos los trabajos que estamos realizando para construir el gran hospital que estamos realizando en CIFCO. Entonces son varios trabajos los que estamos realizando y vamos a continuar realizando todas las actividades para beneficiar y para garantizar la salud del pueblo salvadoreño, que eso es principalmente nuestra labor. Le pedimos a toda la población que acate todas las medidas sanitarias. Lo mejor que podemos hacer nosotros es quedarnos en nuestra casa. Esa es la mejor medida que todos podemos tomar en esta pandemia de COVID-19. Pasamos al espacio de preguntas. Iniciamos con Doris Chicas de Canal 33. Buenas tardes, ministro. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones del ministro de Obras Públicas. Estábamos pendientes de esta información que nos estaba compartiendo precisamente sobre el traslado de personas con enfermedades. 3.6 millones de dólares. Con eso, conocer de dónde provienen esos fondos. También conocer... Y con esta información hacemos el primer corte de esta tarde y ya regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. Compartir información importante que tiene que ver con el abastecimiento de alimentos y medicinas conforme a la terminación del último dígito de su documento único de identidad, pasaporte o carnet de residente para extranjeros. Los días asignados quedan de la siguiente manera, tome nota. De acuerdo al número de terminación del documento 012, el día sábado 23 de mayo, el miércoles 27 y el domingo 31 de mayo y además el jueves 4 de junio de este año. Para las terminaciones 3 y 4, los días asignados son miércoles 20 de mayo, domingo 24, jueves 28, lunes 1 de junio y viernes 5 de junio. Para las terminaciones 5 y 6 en su documento único de identidad, los días autorizados para poder salir a hacer sus compras es el jueves 21, lunes 25, viernes 29 de mayo y martes 2 de junio. Y bueno, para las terminaciones 7, 8 y 9, los días asignados son viernes 22, martes 26, sábado 30 de mayo y miércoles 3 de junio.
Y a esta hora nos enlazamos con el periodista Enrique López, quien se encuentra en una zona de Soyapango, en una de las comunidades, sobre información importante de la pandemia del COVID-19. Nos está reportando Enrique López en este momento. Adelante. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro en la colonia La Campanera, en el municipio de Soyapango. Y es que según un reciente informe de la ONG Médicos Sin Fronteras, las personas que habitan en contextos de violencia y también las personas deportadas son las más vulnerables en este contexto de la pandemia del coronavirus. Nos hemos trasladado hasta este lugar para conocer pues cuáles son estas necesidades y también las dificultades que tiene esta población para acceder a estos servicios sanitarios. Escuchemos a continuación las declaraciones de un habitante de la colonia La Campanera. Dificultades que nosotros tenemos es que actual, por esta pandemia, los seguros sociales han dejado clausuradas todas las citas, los sistemas de emergencia, uno pasa consulta y solamente le atienden por problemas de gripes. Entonces nos sentimos bastante complicados porque hay ocasiones donde tenemos que buscar a las farmacias medicamentos que nos está exigiendo nuestro cuerpo y a veces no tenemos ni el suficiente dinero. Según nos informan representantes de esta colonia, hay muchas personas vulnerables. Estamos hablando de menores de edad, también personas de la tercera edad e incluso habitantes que padecen enfermedades crónicas. Y lamentablemente de este sector son 4 las personas que han muerto durante esta emergencia y que según los habitantes no recibieron la atención sanitaria de manera oportuna. Escuchemos a continuación. No es justo que nuestros enfermos se nos están muriendo. Abogamos por unos hermanos del pasaje gravemente, con enfermedades críticas, a la ambulancia, el cual no nos respondió. A los 3 días, se logró contactar a los Médicos Sin Fronteras y ellos son los que nos echaron la mano porque el sistema de gobierno pareciera colapsado, que no quisieron respondernos. Pero a pesar de las diferentes dificultades, las directivas de cada pasaje se han organizado para establecer puntos de control sanitario y de esta manera desinfectar a todo aquel que ingrese y de esta manera prevenir casos de coronavirus. Incluso en un sector de esta colonia, pues varias personas han puesto en venta, si se puede decir así, ciertas prendas de vestir que las entregan a cambio de insumos de alimento. Estamos hablando de frijoles, arroz, harina, entre otros, para posteriormente entregárselas a las personas más vulnerables de este sector. Estamos cambiando víveres por ropa para la gente más necesitada de esta colonia. De Anantillo salen a comprar un huevito. Estamos cambiando, aquí tenemos el puesto para que vengan y cambien víveres por cualquier trapito que está acá guindado. El trabajo que Médicos Sin Fronteras hace en las comunidades de alto riesgo es muy importante y de hecho si usted quiere conocer cuál es el trabajo que se realiza no solamente en este lugar sino que en otros municipios del Gran San Salvador, le invito a que esté muy pendiente de la emisión de Noticiero Hechos Estelar a las 8 de la noche, donde le estaré presentando pues un informe completo sobre las diferentes dificultades en temas sanitarios, también en temas de seguridad y el trabajo que realiza Médicos Sin Fronteras en distintas partes de San Salvador. Con esta información, compañeros, yo regreso con ustedes. Gracias, Enrique, por tu reporte desde La Campanera de Soyapango. Continuamos con más. Esta es información importante. Sí envía remesas a El Salvador con las empresas Vigo de Western Union, Viamérica, RIA y MoneyGram. El envío tiene 0 costo o tiene descuento durante todo mayo. Consulte en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada una de esas plataformas. Vamos a más información y ahora trasladamos nuestra señal hasta Ciudad Versalles. Ahí se encuentra la periodista Marcela Rivera, quien nos tiene un reporte de cómo también artistas están modificando su forma de vida y de trabajo debido a las afectaciones del COVID-19 y la emergencia. Marcela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y precisamente en esos momentos me acompaña Cocolito, que pese a esta pandemia, él sigue obteniendo ingresos, pero de una forma muy poco usual para él. Muy buenas tardes, Cocolito, o mejor conocido como Roberto Alfaro, ¿cómo es? Es al revés. Roberto Alfaro, conocido como Cocolito. Como Cocolito. Ok, si me podría comentar acerca de qué ha significado para usted obtener ingresos vendiendo verduras en medio de esa pandemia. Bueno, pues ha sido un cambio bien radical a mi vida artística, como persona, como ser humano. He cambiado bastante y la verdad que no me arrepiento. Dios le va poniendo las medidas necesarias a uno para poder salir adelante. Si uno no las mira es porque no quiere. Pero realmente Dios me ha dado esta oportunidad de poder, la fama, ser famoso, ser conocido, ser artista, no es para siempre. Hay un tiempo que tiene que terminar, son ciclos que pasan, son ciclos de vida que uno tiene que aceptarlos y aprenderlos, ¿verdad? Así que uno tiene que aprender a sobrellevar las cosas. Me comenta que se despierta usted aproximadamente a la 1:30 de la mañana para poder abastecer su negocio. A esa hora nos vamos para el mercado central, nos vamos para la tiendona y pues es bien duro, porque ahorita que estuve durmiendo nada más que 2 horitas o 1 hora y media, y de ahí me tuve que levantar para poder venir a arreglar ya la venta. ¿Qué ha representado para usted? ¿Se va a quedar con ese negocio? Mire, si Dios lo quiere y nos da permiso, nos quedamos, y si no, no. ¡Nos vemos! ¡Ahí me traen tomate mañana! Los señores que venden tomate, pues sí. Entonces nosotros tratamos la manera de que si Dios nos da permiso, nosotros vamos a seguir. Ok, muchísimas gracias, Cocolito, y bueno, esos son parte de los negocios que han surgido en medio de esta pandemia, la venta de frutas y verduras que mantiene Cocolito. Gracias, Marcela, por este reporte. Sin duda también los artistas, como vemos en este caso, están transformando su manera de generar ingresos en este fenómeno que se está reportando a nivel mundial. Ahora queremos contarle de Claudina, que es una señora de avanzada edad, pero a ella nada la detiene para seguir luchando por su hijo. La conoció el periodista Julio Guevara, quien nos preparará esa historia para la emisión estelar, pero vamos a conocer un breve adelanto. Julio, buenas tardes. Compañeros, amigos televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Les cuento que estamos trabajando la historia de una señora de 92 años, que a pesar de la edad, tiene que levantarse todos los días tempranito para poder salir adelante. Su nombre es Claudina y a pesar de la edad sale en busca del sustento honradamente. Su hijo siempre estuvo a cargo de ella, pero el destino provocó que todo cambiara. Lisandro trabajaba como agente de seguridad, pero sufrió un grave accidente que lo dejó en esta silla de ruedas tras perder una pierna y sufrir otras lesiones que lo marcaron para toda la vida. Pero con eso vamos a pasar nosotros. Gracias a mi Dios que pues yo tengo fe que por medio de mi Dios estoy así, ¿verdad? De que me da fuerza y energía, que sea así como estoy. Ahora Claudina se encarga de él. A sus 92 años se levanta a buena mañana para salir a buscar mangos a una finca. Este árbol está dando buenas cosechas. La abuelita las recoge para venderlas a orillas de una carretera. Así logra ganar unas cuantas monedas para garantizar los 3 tiempos de comida. Asegura que esos palos de mango son toda una bendición porque le permiten rebuscarse todos los días. Les cuento todo a las 8 de la noche. ¡Feliz tarde! Igual para ti, Julio. Feliz tarde. Por supuesto que vamos a estar pendientes de esa historia hoy en la emisión estelar. Y los invitamos a cumplir las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir con la cuarentena domiciliaria para no exponerse al virus y tampoco exponer a su familia.
No salga de su casa a menos que sea necesario. Y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla todas las medidas sanitarias posibles, lave sus manos constantemente, utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar un mensaje importante de Banco Agrícola que usted no se puede perder. Ya regresamos. Vamos con Graciela Rajo. Un saludo para todos ustedes. Vamos a iniciar nuestro recorrido a nivel internacional en Guatemala con la periodista Vivian Vázquez, porque se reportan nuevos casos de COVID-19. Vivian, buenas tardes. Hasta el momento, la cifra total de contagios en Guatemala es de 2.133, pero esto se desglosa de la siguiente manera. 155 personas que ya se han recuperado, 43 que han fallecido y 1.933 casos que permanecen activos. Personas que están en los hospitales habilitados para atender específicamente esta enfermedad. El COVID ya está presente en los 22 departamentos de Guatemala y ante ello este fin de semana el país se cerrará por completo. Es así como lo ha dado a conocer el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Ningún comercio permanecerá abierto, únicamente podrán circular aquellas personas que trabajen en aspectos de seguridad, salud y cadenas alimenticias y un permiso que se da también para los periodistas para que estén informando a la población. De lo contrario, aquellas personas que irrespeten esta orden podrán ser capturadas y llevadas hacia la torre de tribunales. El toque de queda continúa en vigencia en el territorio, ahora es a partir de las 17 horas hasta las 5 de la mañana. El uso obligatorio de mascarilla también en lugares públicos y que se respete el distanciamiento social. Los mercados estarán habilitados de lunes a viernes en el territorio de 6 a 4 de la tarde y de esa manera pues evitar aglomeraciones y que los guatemaltecos tengan un tiempo suficiente para adquirir estos productos, tomando en cuenta que los días sábados y domingo todo permanecerá cerrado. Es así como el COVID-19 ha avanzado en el territorio guatemalteco. Un total de 2.133 casos y 43 personas han fallecido. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Gracias, Vivian. Muy buenas tardes para ti. Ahora nos vamos hasta Sudamérica, específicamente hasta Brasil, uno de los países más golpeados por el COVID-19. En las últimas 24 horas superaron el récord de muertes, 1.000 más a causa de la enfermedad. Brasil registró 1.179 muertos por el nuevo coronavirus el martes, su peor marca en 24 horas desde el inicio de la pandemia. En su último balance, el país latinoamericano también anunció más de 17.400 nuevos casos. Así, Brasil suma en total más de 271.000 contagios y casi 18.000 fallecidos. El país espera el pico de la pandemia a inicios de junio y ya registra más de la mitad de los más de 30.000 muertos de América Latina. Sin embargo, los especialistas advierten que en el país, con más de 210 millones de habitantes, las cifras podrían ser hasta 15 veces superiores, debido a la alta subnotificación ante la escasez de pruebas a gran escala. Y mientras tanto, países como Colombia y Venezuela han ampliado sus medidas de movilización. Veamos. El gobierno colombiano anunció el martes una extensión al confinamiento dictado para contener la pandemia de COVID-19. El aislamiento preventivo, obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. El gobierno decidió seguir con el aislamiento aun cuando en teoría la enfermedad avanza de manera controlada desde que se detectó el primer contagio el 6 de marzo. Terminado el aislamiento preventivo, Colombia iniciará en junio una fase de apertura responsable con miras a recuperar vida productiva en temas como el comercio, con controles en aforos, con protocolos. Por su parte, el gobierno de Venezuela también decretó el martes un nuevo toque de queda en 3 municipios limítrofes con Colombia y Brasil ante un repunte de casos de la COVID-19, un aumento que el país vincula al retorno de sus connacionales en medio de la pandemia. Según cifras oficiales, hay 10 fallecidos y 749 casos confirmados.
El fin de semana se reportó una escalada de contagios en el país y el martes se registraron 131 nuevos casos, la cifra más alta en un día. Y la Organización Panamericana de la Salud dijo en las últimas horas que Nicaragua ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por COVID-19. Además, recordó que una mejor respuesta a la pandemia requiere conocer la situación en cada uno de los países. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS. Sí podemos analizar la situación dentro del país, podemos brindar una mejor cooperación. Mientras tanto, las recomendaciones que se plantearon hace más de un mes continúan vigentes. Y las acciones encaminadas a reducir el número de muertes por COVID-19 podría llegar a afectar a otros sectores, como la niñez. Ya no hay comida. El impacto del coronavirus podría ocasionar hasta 1.200.000 muertes adicionales de niños menores de 5 años en los próximos 6 meses, según un estudio publicado en la revista Lancet Global Health por investigadores de la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg. Ya no tenemos ni plata ya para comprar los alimentos. Esto se debe al impacto del nuevo coronavirus en el mundo, que, como alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha llevado a la desviación de los recursos de atención médica de los programas de salud y alimentación existentes para combatir el COVID-19. Esto implica que varios gobiernos han implantado medidas, restricciones que son muy importantes para salvar vidas, pero al mismo tiempo hay un impacto económico y social bastante grande en nuestra región. Aseguró en conversación vía Skype con La Voz de América desde Panamá Nora Restrepo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para América Latina y el Caribe. La agencia advirtió que el número de personas en riesgo de morir de hambre en el mundo pasará de 130 millones a 265 millones de personas. Parte de la información en Latinoamérica. Gracias, Graciela, por esa información internacional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio Silvia Juárez. Ella es coordinadora del programa para una vida libre de violencia para las mujeres. Y vamos a estar conversando precisamente por el incremento de los casos de violencia contra la mujer y una nueva app que Hormuza ha puesto a disposición precisamente para que todas podamos hacer cualquier denuncia. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para la Red FEM, las Dignas, las Mélidas y por supuesto Hormuza. Es un placer acompañarles y darles a conocer esta buena nueva de auxilio para miles de mujeres que enfrentan la violencia. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Sin duda, tema importantísimo, tema de violencia en contra de las mujeres y casos que se han reportado durante, por ejemplo, la pandemia o la emergencia que vivimos durante la cuarentena domiciliaria. También, ¿qué dicen los datos en temas de denuncias, por ejemplo? ¿Qué reportes tienen ustedes? Las estadísticas para contextualizar en el tema de violencia en contra de las mujeres, feminicidios, agresiones en el hogar, violencia que se podrían estar viviendo. ¿Qué dicen los datos? Bueno, tenemos un saldo bastante grave de violencia letal. Reportamos solo en el periodo de la cuarentena alrededor de 21 feminicidios. También para nuestros datos del Centro de Atención Legal contamos ya con al menos 200 comunicaciones de violencias que han enfrentado las mujeres y que se han puesto en conocimiento de nuestra organización. También instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y también la Corte Suprema de Justicia, que habilitó un número 198. Si bien es cierto, al inicio estaban reportando una reducción significativa de denuncias, ello se debe a que todas las limitaciones a la movilidad, pero también porque las mujeres generalmente ponen la denuncia cuando el agresor no está en casa. Siendo esta condición la que hace diferente el contexto, estas se disminuyeron, sin embargo a la fecha están mostrando también un incremento sustantivo, es decir, que el periodo de mayor exposición de las mujeres a sus agresores también está detonando mayores hechos de violencia que nos dan como salto estas 21 mujeres asesinadas.
Silvia, si pudiéramos hacer un comparativo con los hechos violentos contra las mujeres que ustedes están registrando este año en los primeros 5 meses con los del año pasado, ¿cuál sería esta diferencia? Porque sí me llama mucho la atención que las autoridades en términos generales están destacando una reducción de los homicidios, pero muchas veces no se contabilizan acá también los feminicidios, que son los hechos violentos puntualmente contra las mujeres por su condición de ser mujer. Bueno, hay que hacer 2 aclaraciones. Primero, el comportamiento de las muertes violentas de los hombres no necesariamente debe compararse con el de las mujeres, dado que las mujeres mueren por motivaciones distintas a las que no morirían los hombres. Por lo tanto, el pensar siempre que uno es más alto que el otro reporta nada más 2 contextos diferentes. Lo otro es que sí hay una disminución, ¿verdad?, en comparación con años anteriores. Sin embargo, el comportamiento, o sea, la caída que vemos en las muertes de los hombres no tiene la misma aceleración que en la caída de las muertes de las mujeres. Es decir, que las decisiones están afectando aquello que le ocurre a los hombres, pero están dejando inalterado el fenómeno de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, datos como los de violencia sexual, sabemos que están en constante alza y que no hemos logrado trastocar, ¿verdad?, esta realidad para las mujeres y también para niñas y adolescentes. ¿Y qué otro tipo de denuncias han recibido? Porque ya se manejaba el dato, tenemos lo que usted mencionaba, los 21 feminicidios durante esta temporada, pero prácticamente, de acuerdo a lo que se ve, las mujeres están encerradas con sus agresores durante esta cuarentena. ¿Cuáles son los principales signos o denuncias de violencia que ustedes conocen durante específicamente este periodo? Bueno, para el Centro de Atención Legal de Ormuza, que ordinariamente recibe en un mes, por ejemplo, en comparación con el año pasado, entre 40 a 45 denuncias, este año ha recibido 177 solo en este periodo, lo que significa un alza, y las mayores denuncias, digamos, o situaciones que las mujeres expresan tienen que ver con la violencia física, con la violencia económica de todo tipo, ¿verdad? Limitaciones a la disposición patrimonial, la negación de cuota alimenticia o incluso los despidos también laborales, la obligación de trabajar bajo condiciones de inseguridad y también, ¿verdad?, la violencia que se ejerce de manera verbal, ¿verdad? Y también otras afectaciones como por ejemplo el derecho a la salud. Mujeres, por ejemplo, que están en los territorios en situación de embarazo, que están mujeres puérperas, ¿verdad?, y en los que se ha paralizado los servicios de salud o se les ha negado la atención y que en esos casos estamos advirtiendo violaciones sustantivas a su integridad personal. ¿Han recibido algún tipo de denuncia de violencia contra las mujeres que han tenido que llevarse a los centros de contención? Hemos recibido Ormuza ha dado seguimiento a uno de los procesos y que tiene que ver con una defensora de derechos humanos que pues sale a hacer sus compras, ¿verdad?, y que fue llevada a un centro de contención. Estamos monitoreando esa situación y también vigilamos, ¿verdad?, aquellas situaciones en que mujeres están en los centros de contención, que son mujeres adultas mayores que deben de tener acceso, por ejemplo, a medicamentos específicos, o que también deba de existir, ¿verdad?, esta segregación de hombres y mujeres en estos espacios de contención que garanticen evitar, por ejemplo, hechos de violencia sexual. ¿Y cómo han visto, por ejemplo, el trabajo que desarrollan instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, instituciones de gobierno encargadas por velar también por el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos de las mujeres, la misma Fiscalía General de la República? ¿Cómo ven ustedes el trabajo de estas instituciones? ¿Será que están abordando el tema como se debe o falta que hacer aún? Bueno, claramente advertimos, ¿verdad?, el impacto que ha tenido durante esta emergencia el no contar, ¿verdad?, con un plan que ya ordenaba desde hace mucho tiempo el artículo 22 de la ley, ¿verdad?, que ordenaba establecer un plan de emergencia para responder a situaciones de violencia cuando ocurrieran situaciones como esta. Algunas instituciones han tenido la capacidad pronta de adecuarse y brindar servicios remotos. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República activó números de WhatsApp, la Corte Suprema de Justicia habilitó un número, ¿verdad?, donde pudiera dar asistencia. Se han habilitado incluso los correos y los WhatsApp de la Judicatura Especializada para una Vida Libre de Violencia. Y Fiscalía ha habilitado un número solo de asesoría, digamos, pero no están recibiendo denuncias de vía remota, lo cual es una limitación, sobre todo ahora que ya las mujeres tampoco cuentan con transporte público y también reconocemos que las Unimujeres de la Policía han sido nuestros mejores aliados como Centro de Atención Legal
para garantizar que las mujeres puedan poner la denuncia, ponerse a salvo y otorgarse medidas de protección. Resentimos que no existe este plan contingencial, ¿verdad? Pero creo que es una lección aprendida y también porque no contamos con casas de acogida, ¿verdad? Suficientes para poner a salvo a las mujeres, dado que sus hogares ahora se han vuelto el espacio de mayor riesgo, incluso de muerte. Y esta es una realidad que no solamente ocurre acá en El Salvador, sino que a nivel mundial, porque una de las principales medidas que se ha tomado precisamente para contener la pandemia y el incremento de casos de COVID es que las personas permanezcamos en nuestros hogares. El problema, como ustedes bien han logrado detectar que está ocurriendo, es que muchas mujeres que son víctimas de violencia pues están siendo violentadas en sus propios hogares y ahora con la dificultad de no poder denunciar porque también hay restricciones para salir. ¿Cuál sería la propuesta puntual para poder solventar esta situación? Porque, pues bueno, ya lo anunciábamos también hace algunos minutos, Silvia, que la medida restrictiva se mantiene hasta junio, los primeros días. Sabemos que las medidas restrictivas que protegen la salud de la población son necesarias. Sin embargo, ante ello debemos reconocer que hay personas que enfrentan ciertas vulnerabilidades como las mujeres y que para ellas debemos tomar medidas específicas. Para nosotros las medidas tienen que ver con que toda decisión ante la emergencia se tome pensada de un carácter diferencial, es decir, si en los territorios advertimos de que hay mujeres que puedan estar enfrentando la violencia, ¿cuáles van a ser las instituciones? Por ejemplo, el Ministerio de Salud a través de los promotores, la Policía Nacional Civil y servicios disponibles que garanticen poner a salvo a aquellas mujeres que puedan estar enfrentando hechos de violencia. También nosotras hacemos un llamado a la población que cuando adviertan un hecho de violencia en sus comunidades, ¿verdad? Esos liderazgos territoriales no elijan callar, ¿verdad? Que pueden poner aviso. También es importante que los medios de comunicación insistan en que los servicios de atención a la violencia no están interrumpidos, no están paralizados y que las mujeres pueden acudir a ellos. Por ello es que la red FEM pone a disposición la app FEM, que contiene alrededor de 102 servicios públicos, información para que las mujeres puedan llamar y pedir auxilio. Esta app es descargable para cualquier dispositivo móvil, me imagino. La app FEM ha sido trabajada para poderse descargar desde Android, Harmony de Huawei y muy pronto estará también para Apple. Pero ¿cómo se llama la app? Y bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene para que las personas que nos están viendo, bueno, ya tengan la idea y puedan observar qué tipo de... Son reportes los que se hacen en esa app y bueno, ¿cuál sería el procedimiento? Por ejemplo, si se reporta algo a la app, no sé, ustedes notifican a la policía, a la fiscalía, guardan las estadísticas o ¿cuál es el procedimiento para que las personas también sepan qué es lo que están utilizando? Bueno, esta app que ha contado con el apoyo también desde el Fondo de Población, desde ONU Mujeres, desde la iniciativa Spotlight y desde el Gobierno de Canadá, nos permite acceder a un directorio de recursos donde yo puedo, de manera georreferenciada, es decir, desde el lugar donde yo estoy ubicada, puedo acceder a todos los servicios que están cerca del lugar en el que me encuentro para poner una denuncia, para dar un aviso y me puede incluso indicar a través de otras aplicaciones como por ejemplo Waze o Google Maps para indicarme cómo puedo llegar a ella y también me permite generar respuestas, sobre todo nos interesa mucho conocer cómo las mujeres están siendo atendidas. Cuenta con una encuesta que les pedimos a las mujeres que si acceden a un servicio público puedan llenar esta encuesta para escuchar sus voces y saber si aquello que no les ha funcionado, si han recibido maltrato, si no les han atendido, podamos hacérselo llegar a las instituciones. También, ¿verdad?, nos permite saber si, por ejemplo, recibo una mala atención en cualquiera de estos servicios. También pone a disposición información de dónde puedo acceder a denunciar a esa institución o a este servidor público, ya sea el Tribunal de Ética Gubernamental, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o incluso las mismas instituciones que tienen ya mecanismos de vigilancia de sus propios servicios. La app FEM la pueden encontrar ya sea en cualquiera de los buscadores a través de appfem.org y también a partir de Google Play o las tiendas de descarga de aplicaciones de sus dispositivos móviles.
Silvia, a su juicio, ¿las instituciones están funcionando como deberían a favor de la protección de los derechos de las mujeres? Porque también hemos escuchado de casos de mujeres que no denuncian por temor a ser estigmatizadas, por la mala atención que puedan recibir. Y bueno, el hecho de no denunciar, pues sabemos que también es bastante negativo en todo este proceso. Bueno, sabemos que las mujeres siempre han enfrentado obstáculos para poner una denuncia y eso, bueno, la encuesta realizada por Digestec nos reveló que solo 6 de cada 100 mujeres que han enfrentado la violencia deciden pedir ayuda. Y eso tiene que ver, uno, con la confianza que tienen en las instituciones, pero también con los miedos que las mujeres enfrentan a la hora de poner una denuncia. En esta emergencia esos obstáculos se aumentan, ¿verdad? Sabemos que tienen menores posibilidades de movilidad, que están viviendo con su agresor y es difícil que puedan hacer una llamada con su agresor a la par, pero también creemos que hay una barrera que superar. Y es que es necesario primero reconocer que como ciudadanas tenemos acceso a servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos todos los días y que esos servicios pueden salvarnos la vida. Es importante también que pueda reconocerse que somos sujetas plenas de derechos y que este miedo, ¿verdad?, puede colocarnos en una inmovilidad que puede llevarnos a la muerte. Nuestro llamado es siempre a las mujeres, ¿verdad?, a estar atentas, a poner límites a la violencia de forma temprana y a ponerse seguras. Pero también devolvemos este mensaje a las autoridades para que sean sensibles a esta realidad, para que se conmuevan ante estas 21 muertes que han ocurrido y que no hemos podido evitar y que podían haberse hecho evitables, y que pongan a disposición, ¿verdad?, de manera que a la población le quede claro, porque también en esta emergencia hay cierto mensaje para los agresores, ¿verdad?, que piensan que todas las autoridades están volcadas, ¿verdad?, en el tema de la emergencia y que eso va a favorecer la impunidad si ellos actúan de una forma violenta. Queremos decirles, ¿verdad?, reafirmarles que las autoridades tienen siempre, aún durante la emergencia, la obligación de proteger la vida de las personas, de las mujeres en este caso, y que también van a perseguir los hechos de violencia contra las mujeres. A manera de ejemplo, Silvia, suponemos se descarga la app, es gratis, obviamente se descarga del Play Store o de la disponibilidad que se tenga en el teléfono. Luego de eso, vamos a suponer una mujer está sufriendo violencia en el hogar, se mete a la app, que va a encontrar guías telefónicas de instituciones donde puede reportar la agresión dependiendo del tipo de violencia que esté sufriendo. Va a encontrar directorios, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, va a encontrar algún número telefónico de alguna unidad de la Fiscalía, por ejemplo, de la PGR, podría ser, de instituciones encargadas de velar por los derechos de la mujer. Va a encontrar también, por ejemplo, las leyes que están vigentes en el país para que las conozca. Todo eso se puede encontrar en esa aplicación. Así es, la aplicación pueden encontrar al menos 103 servicios públicos del Ministerio de Salud. O sea, no solo estamos hablando de la denuncia. Sabemos que las mujeres que enfrentan violencia necesitan de otras asistencias, como por ejemplo de atención en salud, atención psicosocial, atención en crisis, atención, por ejemplo, también que les resuelva su situación de salida del hogar donde pueden encontrarse de forma insegura. Y la app van a encontrar que del lugar donde están ellos pueden elegir si necesitan atención médica y les va a desplegar todo un directorio de los lugares donde pueden acceder a estos servicios. Todos son gratuitos, la app se descarga de forma gratuita de las tiendas y además también pueden encontrar toda la legislación, ¿verdad? Tenemos toda la reforma legislativa, al menos 21 leyes que pueden descargar o que pueden revisar en la app, y que también tenemos la buena noticia de que están en versión audible para mujeres ciegas, y también contamos con videos que informan sobre los tipos de violencia que están enfrentando, con ejemplos que también son en lenguaje lesa, a través de videos con lenguaje a señas salvadoreño, que fueron apoyados también desde la Unidad Técnica del Sector de Justicia, la UTE, y que también se pone a disposición para mujeres sordas, ¿verdad? Y con ello también pretendemos acceder a aquellas mujeres que también tienen menos acceso a servicios públicos y que puedan tener información disponible. También se cuenta, ¿verdad?, con una encuesta, como les decía, que pueden hacer de forma anónima para denunciar, ¿verdad?, o ponernos en conocimiento cómo han sido atendidas en los servicios a los que puedan acceder. App
AFEM es la aplicación para que la puedan descargar y ver toda la información que contiene. Yo sé que ustedes están muy enfocadas en la atención a mujeres, pero también en este momento de la pandemia sé que han hecho entregas de canastas básicas. Me gustaría saber quiénes son los beneficiarios, si son ya mujeres que ustedes han recibido en algún momento para atención, o qué tipo de familias se han visto beneficiadas y se tienen planeado también continuar con este apoyo. Bueno, la organización ha priorizado la entrega de ayuda humanitaria para aquellas poblaciones que se encuentran en menor posibilidad de acceder a otro tipo de ayudas. En primer lugar, bueno, hemos apoyado a mujeres en los territorios, a liderazgos territoriales que sabemos que tienen, por ejemplo, no tuvieron acceso al bono de los $300 emitido por el gobierno, que no tienen otras formas de ingresos o que tienen despidos y que también se dedican al trabajo informal que sabemos que está paralizado en territorios de influencia de la organización. También apoyamos a mujeres trabajadoras de maquila o mujeres organizadas que fueron despedidas, ¿verdad? Y que no cuentan con ningún ingreso, mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Que no tienen otra forma de lograr llegar, sostener a esta familia si no es a través de sus ingresos. Y también aquellas, también incluimos algunas poblaciones en las que hay una situación de precarización, incluso ya de situaciones de inhalición que se dieron y que son, fueron organizadas con colectivos u otras organizaciones en los territorios que nos permitieron llegar a identificar, ¿verdad?, de entre todas las poblaciones que tienen necesidades, aquellas que todavía tienen menos condición de acceder a ayuda. Y ustedes también le están dando seguimiento a los datos que se han reportado en los últimos meses de la PGR, por ejemplo, que se ha disminuido la cantidad en el pago de las cuotas alimenticias. ¿Le dan seguimiento a ese tema o cuál es el panorama que se está enfrentando y también están acompañando a las mujeres en ese tema? Así es. Hemos seguido los datos mostrados por la Procuraduría General de la República y en efecto, ¿verdad?, hay una caída bastante significativa de hogares en los que ya no está llegando la cuota alimenticia, ¿verdad? Aquellas niñez que dependía de este ingreso se está viendo ya en situaciones críticas y hemos estado apoyando, ¿verdad?, dando asesorías para denuncias donde se ayuda a las mujeres, se les da asesoría y se les dice dónde poder acudir para poderlo hacer. Sabemos que la Procuraduría ha activado mecanismos para facilitar, ¿verdad?, a los alimentantes, a los responsables de esta cuota para que la puedan hacer llegar a sus hijos e hijas, pero sabemos que mientras esto no se cumpla serán las mujeres las que tendrán que responder en su mayoría a dotar, ¿verdad?, de las necesidades para sus hijos e hijas. Recordemos que esta epidemia particularmente, esta pandemia, se está resolviendo desde los hogares. En los hogares cuidamos, en los hogares debemos tener limpieza, en los hogares alimentamos, en los hogares están todos ahora y estas están a cargo de las mujeres. Por lo tanto, esta carga supone para ellas, ¿verdad?, un desempoderamiento al tener que disponer de mayor tiempo para estas labores, pero también de menores ingresos y mayores respuestas a las que atender dentro del hogar. Silvia, queremos agradecerle por habernos acompañado y, como siempre, poner a disposición también unos minutos para finalizar, un mensaje para las personas que siempre están pendientes de Noticiero Hechos. Bueno, mi mensaje es que la pandemia más histórica que han enfrentado todos los países en el mundo ha sido la violencia contra las mujeres. Y aunque debemos de cuidarnos en nuestra salud, también debemos de cuidar de la vida. Les invitamos a descargar la AFEM, que la Red FEM pone a su disposición para que puedan también salvar vidas de esta manera. Muchas gracias, Silvia, por haber estado acá con nosotros en Noticiero Hechos, tema importante de la violencia en contra de las mujeres y cómo combatirla, y también cómo las organizaciones están ayudando y poniendo a disposición herramientas como esta aplicación. Gracias, Silvia. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Se va con vos. Vamos a más información de las últimas horas. Las autoridades de seguridad verificaron los controles vehiculares, esto en el cumplimiento de la cuarentena domiciliaria. Veamos. Verifican que las personas que circulan porten la justificación de vida, de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ejecutivo 26, que entró en vigencia este miércoles.
En distintos puntos de San Salvador se han desarrollado controles policiales y militares que fueron supervisados por las autoridades de seguridad. Bueno, mira, lo que estamos haciendo es justamente verificando el cumplimiento del decreto ejecutivo 26, que sean las personas que están aptas para poder circular, aquellas personas cuyo DUI termine en 3 y 4, y todos los que tengan el permiso de aquellas empresas que están dando pues bienes y servicios en función de la pandemia. Sí, nosotros siempre acompañando, en este caso a la Policía Nacional Civil, para darle cumplimiento a las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. El transporte público continúa suspendido y las unidades que circulan deben trasladar única y exclusivamente a personal de salud, situación que también fue verificada. Solo gente de unidad de salud, los del MOP, policías y militares. ¿Ahorita hacia dónde se dirige? Ahorita voy hasta el surita, o sea, ando haciendo el recorrido normal, lo que es la ruta, llevando y trayendo gente así particular. ¿En algún momento alguien que no sea personal de salud ha intentado viajar? Sí, ha intentado, pero no los podemos traer porque no están autorizados. En general, la población aprueba el despliegue que los cuerpos de seguridad están desarrollando. ¿Verdad? Porque pues sí, gente que no tiene nada que hacer, mejor no salga, ¿verdad? En cambio yo en mi caso tengo que salir a ver qué sale, ¿verdad? Porque no hay de otra. ¿Usted a qué se dedica? Frutas y verduras. ¿Y ahorita transporta para dónde? Al mercado central a comprar, a eso ya me dirijo. Funciona para restringir el movimiento innecesario de personas que no. Las restricciones de movilidad se mantendrán hasta el 6 de junio y controles similares a estos se desarrollarán durante los próximos días. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, explicó cuáles son las razones por las que el mandatario Nayib Bukele vetará la ley de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa. El veto del presidente de la República sobre la ley aprobada por la mayoría en la Asamblea Legislativa se basará en que una normativa de emergencia tiene que ser solicitada por el Ejecutivo y no a iniciativa del Parlamento. La base legal de todos estos decretos está en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, en el inciso segundo, que es la que establece la creación de esos estados de emergencia. Es decir, hay todo un desarrollo a partir del artículo 24 de los estados de emergencia y, como repito, la Ley de Protección Civil establece que la Asamblea Legislativa podrá emitir el decreto de emergencia a solicitud del presidente. Y si la Asamblea no está reunida, el presidente lo puede hacer con la obligación de luego informar al órgano ejecutivo. Esa es la base legal. Las Naciones Unidas pidieron a los actores políticos que en medio de la pandemia por coronavirus se actúe de forma responsable. Ulloa sostiene que declarar un estado de emergencia no implica violar derechos humanos. Los decretos de emergencia en ningún momento crean un régimen de excepción, que es el único régimen en el cual se pueden suspender los derechos constitucionales fundamentales que tenemos los salvadoreños. Por lo tanto, un decreto de emergencia, por su propia naturaleza y porque lo establece la misma ley, no puede suspender derechos fundamentales ni crear estados de excepción. Un exceso en el uso de la fuerza o un exceso en el cumplimiento de una instrucción se reporte, porque ya lo dijo el presidente. Si bien vamos a garantizar que las medidas se cumplan de manera estricta, también vamos a asegurar de que se respeten los derechos fundamentales de los salvadoreños. El vicemandatario sostuvo que el decreto emitido se toma como base legal la Ley de Protección Civil. Durante la plenaria de esta semana se podría aprobar una cuarentena más severa a iniciativa de Casa Presidencial. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawson, retornó al país luego de quedar varado por más de 2 meses en Estados Unidos. Esto por el cierre del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. El periodista Enrique López con el informe. Eso sí, ya sabíamos. No hay problema. A más de 2 meses de su salida de El Salvador, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawson, retornó al país, ingresando por la frontera a La Achadura en el departamento de Aguachapán.
El edil tecleño viajó hacia México y Estados Unidos para cumplir una misión oficial el pasado 10 de marzo. Su regreso estaba previsto para el 18 de marzo, un día después que el Ejecutivo cerrara el Aeropuerto Internacional San Romero debido a la emergencia del coronavirus. Al llegar a suelo salvadoreño, Dawison se sometió al protocolo sanitario y posteriormente fue trasladado a un centro de cuarentena donde permanecerá durante 15 días. A veces no hay que estar presente, ¿cierto?, para poder controlar las cosas, pero también aquí hay necesidad de percibir más cerca la situación, también obliga a esa presencia. Entonces, yo desde que me quedé varado, porque el gobierno me impidió retornar a mi país, empecé a buscar la forma de regresar y hacerlo de forma legal, y gracias a las autoridades guatemaltecas lo he podido hacer. Así que lo único que me queda es darle las gracias a todas las personas, a todos los ángeles que se han presentado en el camino. El alcalde de Santa Tecla criticó al Ejecutivo al no facilitar su retorno al país. Sostiene que por sus medios logró viajar de Miami hacia México y luego vía terrestre cruzar a la región centroamericana con la ayuda de la Cancillería de Guatemala, cumpliendo todos los procesos legales. Dawison señaló que será el vocero de los miles de salvadoreños que han quedado varados en distintas naciones y que no han obtenido respuesta a su solicitud para regresar a El Salvador. Lamentablemente hemos tenido que aguantar, y todavía hay miles de salvadoreños aguantando, la desidia, la falta de interés, la insensibilidad y falta de empatía de este gobierno para con todas las personas que están varadas todavía en el exterior. Y ya estamos en El Salvador y ahora venimos a hacer lo que nos toca en la cuarentena, pero también hacer la voz de los varados SV, porque acá no veo que estén pendientes de ellos como debieran. El alcalde Roberto Dawison agregó que continuará priorizando la salud de todos los tecleños. Según datos oficiales, actualmente en el Departamento de la Libertad, Santa Tecla presenta la mayor cifra de contagio con 45 casos positivos de coronavirus. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y la alcaldesa de Cuscatancingo atendió el llamado de la comunidad Santa Margarita, donde decenas de familias expresaron sus necesidades a través de las redes sociales. El equipo de la comuna entregó paquetes alimenticios a un aproximado de 50 familias. Estas personas enviaron un video pidiendo ayuda, auxilio, porque no tienen que comer. De hecho, tienen sus toallitas blancas, sus trapitos blancos fuera de sus hogares. Y me vi en la necesidad de pedir ayuda y gracias a Dios que la ayuda ha llegado. No es el momento de pensar de dónde viene, para dónde va, sino lo importante es que la gente pueda tener la ayuda en el momento que lo solicita, que son las que estaban en el video, pero nos damos cuenta que hay mucha más, hay mucha necesidad, entonces vamos a ver cómo les ayudamos un poquito más para que todos puedan llevar algo a sus hogares. Y en las últimas horas, autoridades del Ministerio de Obras Públicas informaron que 100 camiones con víveres salieron de la aduana de San Bartolo en Ilopango hacia el oriente del país para ir casa por casa e entregar a las familias más afectadas por la pandemia del COVID-19. Los camiones iban escoltados por la Policía Nacional Civil y, según las autoridades gubernamentales, en la entrega de alimentos en coordinación con las municipalidades y se realiza a nivel nacional. Protecno es la aspersora más resistente por ser fabricada en El Salvador. Cuenta con respaldo técnico y una completa existencia de repuestos que respaldan su compra. Encuentre su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza, disponible en presentaciones de 15, 17 y 20 litros. Protecno, su aspersora garantizada. Vamos a más información. De hecho, a esta hora de la tarde se reporta lluvia en la capital salvadoreña. En varios lugares se está registrando esta lluvia, por cierto, y es que la temporada de invierno cada vez está más cerca en la región centroamericana y específicamente en El Salvador. Y recordémonos que estamos en emergencia por el COVID-19 y también las posibles emergencias que se podrían dar con la entrada de la época lluviosa a El Salvador.
El periodista Luis Alberto López nos presenta el siguiente informe. Adelante, Luis. Así es, un gusto saludarles. Bueno, nos encontramos en dos escenarios de emergencia en distintos niveles. Por un lado, la pandemia del coronavirus y por otro lado, los riesgos y amenaza que significa para el territorio salvadoreño la temporada de lluvia. Y ambos hay que ponerle atención en las próximas semanas. Condiciones de temporal en este año se espera al menos una ocasión que se produzca un temporal de corta duración entre los meses probablemente de junio, debido a que tenemos más actividad ciclónica, pero estas condiciones se van a estar actualizando ya cuando aparezcan estos signos o estas condiciones. Particularmente este año vamos a tener la presencia de dos escenarios, el escenario de la pandemia y el escenario de la época lluviosa. ¿Qué genera la época lluviosa? Genera deslizamientos, genera inundaciones, genera anegaciones urbanas, y eso nos va a implicar para instituciones de primera respuesta proceder a las evacuaciones de las familias en alto riesgo. ¿Qué tenemos que hacer en esta ocasión como instituciones de primera respuesta? Respetar los protocolos de bioseguridad que están establecidos para la emergencia por COVID. Es importante visualizar los lugares donde podrían funcionar como albergues, respetando esos protocolos de bioseguridad. Recordemos que esta emergencia se inicia ya por el 6 de marzo, ¿verdad? El 6 de marzo a la fecha llevamos más de 74 días en emergencia por COVID. Hay un agotamiento de los recursos del Estado, hay un agotamiento de los recursos humanos que atienden la emergencia, y son estos mismos recursos los que estarían dando la respuesta ante las emergencias que se generen por la época lluviosa. Esta información se la estaremos ampliando en nuestras redes sociales y por supuesto en el noticiero de la noche. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por el avance de esta información que estaremos conociendo de manera detallada en la emisión estelar. Y el gobierno recibió un donativo de 6 computadoras de escritorio que serán usadas en el Hospital Temporal de Jiquilisco, en Usulután. El monto del equipo informático asciende a más de $10,000. Trabajar juntos, ¿verdad? Como gobierno, la empresa privada y el gobierno, para poder aportar y enfrentar esta situación que solo juntos vamos a poder salir adelante. ¿Cómo consiste el donativo? El donativo son en computadoras, son computadoras PCs para poder instalarles lo que el gobierno pues requiera y poder hacer los análisis y los procesamientos que requieran. Y Christopher Cornejo nos tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Los mercados de la capital funcionan a pesar de la baja afluencia de compradores. El ingreso a las instalaciones es monitoreado tanto por personal de salud como de la Fuerza Armada. En el mercado La Tiendona, la toma de temperatura como la aportación de documentos es indispensable para el ingreso. La falta de recursos para comprar alimentos obligó a un grupo de 200 familias que viven en los mesones y condominios Paraguay del barrio La Vega en San Salvador a colocar banderas blancas en solicitud de ayuda humanitaria. Aseguran que en medio de la cuarentena domiciliar a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, nadie les ha proporcionado ningún tipo de ayuda. La Senda Victoria y 37 Calle Oriente de la colonia Rábida en San Salvador es el escenario de una fuga de agua potable. Al parecer el origen del problema es en un contador de una residencia. El desperdicio de agua lleva varias semanas. A pesar de que se han efectuado denuncias, ninguna institución asume la responsabilidad. Buenas noticias para quienes viven en la colonia Santa Carlota 1 de San Jacinto. Recientemente trabajadores de ANDA repararon una tubería dañada sobre un tramo de la calle Lara. La fuga de agua originada dejó a varias familias sin el servicio en sus viviendas durante un mes. Ante la llegada del invierno, continúan las jornadas de limpieza en drenajes y tragantes de la capital. Esta vez el área de desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador efectuó labores en la calle San Patricio, arteria que conecta con las comunidades Aragón y Amaya. Denuncia los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja,
Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Vamos a un nuevo reporte de noticias internacionales con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Seguimos nuestro recorrido a nivel internacional y esta vez lo vamos a iniciar en China, porque este país ha dicho que los intentos por desprestigiar su nación serán sin éxito. Los intentos de desprestigiar a China por la epidemia de COVID-19 nunca tendrán éxito, dijo un portavoz del máximo órgano asesor político de China. En conferencia de prensa señaló el miércoles que algunos políticos de varios países están tratando de distraer la atención del público o cambiar las responsabilidades para servir a su país necesidades políticas. Esos intentos nunca tendrán éxito, agregó el portavoz. La conferencia de prensa tuvo lugar un día antes de la apertura de la sesión nacional anual de la conferencia consultiva, cuando más de 2.000 miembros discutirán varios temas y presentarán consejos a los departamentos gubernamentales. Guo dijo que a pesar de todos los cambios que la pandemia global ha traído a la comunidad internacional, China se apegará a sus políticas exteriores. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y millones de personas han vuelto a las calles en Roma después de que el encierro más largo de Italia disminuyó a principios de mayo. Uno de los principales cambios fue la cantidad de automóviles que volvieron a las calles en el área del centro de la ciudad el miércoles. Un impacto visual sorprendente si se compara con las calles vacías del mes anterior. El lunes, los italianos disfrutaron de un primer día de libertades recuperadas, incluida la posibilidad de sentarse en una cafetería o restaurante, comprar en todas las tiendas minoristas o asistir a servicios religiosos. Y la economía a nivel mundial comienza a reactivarse, sobre todo si hablamos de las exportaciones y las importaciones. Recientemente, Rusia recibió un buque de carga de parte de China. Rusia recibió sus primeros buques de carga chinos en la frontera compartida de los países en el río Amur el miércoles desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. 2 barcazas chinas llegaron al cruce fronterizo desde el río Heige en China y marcan la reanudación del comercio entre las dos ciudades por primera vez desde el 13 de abril. El envío, que incluía verduras, se realizó después de un acuerdo entre el gobierno de la región de Amur y el gobierno de Heige, informó la televisión estatal rusa. En este momento se ha alcanzado un acuerdo sobre este trabajo, comercio transfronterizo en un formato limitado, dijo Ekaterina Kireva, viceministra de Desarrollo Económico y Asuntos Externos de la región de Amur. Según el acuerdo, las mercancías solo se pueden enviar dentro de contenedores y se procesarán sin que la tripulación baje del barco a la zona de control fronterizo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y ahora nos vamos a ir a España, otro de los países más golpeados por la pandemia de COVID-19. Y es que recientemente las playas de la ciudad española de Barcelona reabrieron durante algunas horas después de estar cerradas durante casi 3 meses debido al bloqueo del coronavirus. Las autoridades permitieron a las personas nadar, tomar el sol y hacer ejercicio en la playa desde las 6 a las 10 de la mañana, bajo la supervisión de la policía que patrullaba el área para evitar cualquier reunión masiva. España ha sido uno de los países más golpeados, con más de 230.000 casos y más de 27.000 muertes. Hablemos de la madre naturaleza, porque en las últimas horas una fábrica se derrumbó en el sur de China debido a los fuertes vientos provocados por una tormenta, matando a 2 personas e hiriendo a 23 más. Y les mostramos parte de un video que se registró en la región autónoma de Zhuang y que muestra los edificios derrumbados en la planta de madera Duhong. Más información a continuación. El primer ministro Boris Johnson dice que 181 miembros del personal del Servicio Nacional de Salud británico y 131 trabajadores sociales han muerto de COVID-19. Johnson actualizó la cifra en sesión en la Cámara de los Comunes. Las fuertes lluvias y los vientos azotaron grandes partes del este de India y Bangladesh cuando el ciclón Amphan tocó tierra. Millones de personas han sido evacuadas cuando la tormenta llegó desde la bahía de Bengala. Se pronostica que el ciclón, uno de los peores en décadas, causará efectos letales.
El Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana para la investigación y prevención de enfermedades, comenzó este miércoles un estudio con voluntarios a bordo de un autobús para averiguar sobre el grado de coronavirus en la población. Alemania tiene más de 175.000 casos positivos, más de 8.000 muertes por coronavirus y alrededor de 155.700 recuperados, según datos proporcionados por el instituto. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Esto era parte de lo que teníamos para todos ustedes a nivel internacional. Gracias, Graciela, por ese nuevo resumen de noticias internacionales. También es importante qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Continuamos con más. Y nos vamos a quedar precisamente con esa información. ¿Qué pasa a nivel mundial en relación al COVID-19? Y estamos observando las estadísticas. Ahí lo tiene usted. En total, los casos confirmados a nivel mundial se trata ya de 4.955.312 personas con diagnóstico de COVID positivo. Esto es a nivel mundial. Y seguimos observando cómo Estados Unidos se mantiene dentro de las estadísticas como el país con más casos reportados. Ahora, vamos a revisar en este momento la cantidad de personas que lamentablemente hasta esta fecha han perdido la vida también por diagnóstico positivo de COVID. Son en total 325.810 personas y lamentablemente cada día este número, esta estadística sigue incrementando. Hay un dato al que hay que prestarle mucha atención porque fíjense ustedes, en la región, acá en América, en Estados Unidos se mantiene la mayor cantidad todavía de casos positivos, pero vean cómo Brasil ha llegado ya a la tercera posición después solamente de Estados Unidos y Rusia, porque la cantidad de casos positivos en Brasil también ha venido incrementando constantemente. Son noticias muy negativas para toda la región. Vemos cómo en Europa han ido disminuyendo la cantidad de casos. Vimos también las medidas restrictivas que tomaron en cada uno de esos países. Y ahora vemos cómo acá, en la región, el número de casos continúa lamentablemente en incremento. Vamos ahora a conocer información en desarrollo y de última hora un equipo de Noticiero Hechos le está dando cobertura a lo siguiente. Y es que las autoridades de la Policía Nacional Civil han detenido a este sujeto presuntamente por haber robado un establecimiento. Esta es información en desarrollo que está ocurriendo en la calle San Antonio Abad de San Salvador. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Por lo menos la información preliminar que se tiene a esta hora es que supuestamente esta persona que ha sido capturada cometió un robo en un establecimiento de la zona y las autoridades identificaron la placa del vehículo en el que se conducía, en ese automotor particular, en un carro color rojo, y procedieron a la detención de la persona en vías de investigación. Este procedimiento ocurre tal como se los mencioné en la calle San Antonio Abad, antes de la intersección con la avenida Bernal. Así, parte del procedimiento que está desarrollando la Policía Nacional Civil en torno, a este procedimiento de seguridad y cómo las autoridades también están trabajando para llevarle seguridad a la población. Información que estaremos ampliando en unos minutos a través de nuestras cuentas, diferentes cuentas de redes sociales y también en la emisión estelar de Noticiero Hechos, información en desarrollo. Información en desarrollo también se nos está reportando desde diferentes puntos del Gran San Salvador. Lluvias a esta hora, vamos a estar muy pendientes porque sí, estamos entrando precisamente a este periodo ya de invierno. Sabemos que estamos ahora en un periodo de cuarentena, la mayoría de las personas deberíamos estar en nuestros hogares, pero por supuesto que nos vamos a mantener muy atentos a esta situación. Ya se reportan lluvias con intensidad en varios puntos del Gran San Salvador. Así es parte de las lluvias, amigos televidentes, y así
el mapa de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, cuál es el panorama para verlo ya de manera específica en El Salvador. Así la presencia de humedad y lluvias que se han reportado en la zona norte de la capital. Hablamos, por ejemplo, cerca de los municipios de Mexicanos, también Ayutuxtepeque y otros aledaños a San Salvador. De acuerdo a la información preliminar que se tiene a esta hora de la tarde, siempre las recomendaciones para la población estar pendiente de los reportes oficiales de las autoridades y no ser sorprendido por esas lluvias, ya que en las últimas semanas hemos observado algunos incidentes, se han reportado en algunos lugares de San Salvador debido a las inundaciones que se han generado, y en muchas ocasiones hay inundaciones porque los lugares o las alcantarillas están repletas de basura, y eso hace que, bueno, la lluvia no pueda seguir su curso y terminar en las alcantarillas. Así, información también en desarrollo que les tenemos a esta hora. También nosotros hemos estado invitándole a que cumpla con las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir con la cuarentena domiciliaria para no exponerse usted al virus, ni tampoco exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario, y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa, como siempre, la recomendación es a cumplir todas las medidas sanitarias posibles. Eso significa lavarnos constantemente las manos, hay que utilizar el alcohol gel, y en el caso de que usted tenga que salir a realizar las compras, no olvide su mascarilla y, por supuesto, que practicar siempre el distanciamiento social. Y aparte de esta invitación, también les recordamos que es importante portar los documentos de identificación, ya sea DUI, pasaporte o carnet de residencia en El Salvador. Con esta información finalizamos la emisión de esta tarde. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Los esperamos mañana.